Mira, durante años hemos sido educados en una mentira muy bien empaquetada. Nos han dicho que la felicidad está en acumular experiencias, en conseguir logros profesionales, en alcanzar cierto estatus económico, en encontrar a la pareja perfecta, en tener hijos maravillosos, en viajar por el mundo, en ser reconocidos y admirados. Y entonces nos lanzamos a esa carrera frenética, vivimos como hámsters en una rueda que nunca se detiene, corriendo cada vez más rápido hacia una meta que siempre se aleja un poco más. Conseguimos ese ascenso que tanto queríamos y 2 semanas después ya estamos pensando en el siguiente, compramos esa casa más grande y en 6 meses ya nos parece insuficiente. Logramos que nuestras fotografías en redes sociales reciban miles de me gusta y al día siguiente nos sentimos igual de vacíos que antes. ¿Te suena familiar esto que te estoy diciendo? Lo terrible, lo verdaderamente doloroso de esta situación es que muchos de ustedes llevan décadas atrapados en esta dinámica sin comprender qué es lo que realmente está pasando. Van de terapia en terapia, leen libros de autoayuda como si fueran Biblias modernas, prueban meditaciones orientales que les prometen paz interior, se inscriben en cursos de mindfulness o programación neurolingüística, experimentan con todo tipo de filosofías New Age que les venden una espiritualidad light, sin compromiso y sin cruz. Y nada, absolutamente nada, llena ese agujero negro que llevan dentro. Porque están buscando agua en pozos secos, están intentando saciar un hambre infinita con migajas finitas, están queriendo resolver un problema espiritual con soluciones meramente psicológicas o emocionales. Y mientras tanto, el verdadero remedio, la única fuente de agua viva capaz de saciar tu sed para siempre, está ahí, esperándote pacientemente en el sagrario de la iglesia más cercana a tu casa, ese lugar al que quizás hace años que no entras. Esta noche o esta mañana o esta tarde, dependiendo de cuándo estés escuchando estas palabras, quiero llevarte de la mano por un camino de descubrimiento profundo. Voy a mostrarte las verdaderas raíces de ese vacío que te está matando lentamente. Voy a desmontar las mentiras que has creído sobre la felicidad y el sentido de la vida y voy a ofrecerte no una teoría bonita, no un consuelo barato, sino la verdad completa que Cristo vino a revelarnos. Una verdad que tiene 2000 años de antigüedad, pero que es más actual que el periódico de hoy. Una verdad que ha transformado millones de vidas y que puede transformar la tuya si le das una oportunidad. Así que respira hondo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje hacia las profundidades de tu alma, porque lo que vamos a descubrir juntos puede cambiarlo todo. Permíteme empezar por decirte algo que quizás suene duro, pero que necesitas escuchar. Gran parte del vacío que sientes es consecuencia directa de haber desconectado tu vida de su fuente original. Imagina un teléfono móvil que se desenchufa de su cargador. Puede seguir funcionando durante horas, puede seguir mostrando una pantalla brillante y ejecutando aplicaciones, pero inexorablemente su batería se va agotando hasta que finalmente se apaga. Así es exactamente como funciona el alma humana cuando se desconecta de Dios. Puedes seguir adelante durante años, incluso décadas, manteniendo las apariencias, cumpliendo con tus obligaciones, sonriendo en las fotografías familiares, pero por dentro te estás quedando sin energía vital, sin sentido profundo, sin esa luz interior que solo viene de estar enchufado a la fuente correcta. La gran tragedia de nuestra época es que hemos construido toda una civilización basada en la premisa de que el ser humano puede ser autosuficiente, de que no necesitamos a Dios para nada. Nos creímos esa mentira prometeica de que podíamos robar el fuego divino y convertirnos nosotros mismos en dioses. La Ilustración nos prometió que la razón humana bastaba para resolver todos nuestros problemas. El marxismo nos dijo que la verdadera realización estaba en la revolución social y económica. El capitalismo nos sedujo con el sueño del consumo ilimitado y la acumulación de bienes materiales. El existencialismo ateo nos invitó a crear nuestro propio significado en un universo absurdo. Y ahora, en pleno siglo XXI, el relativismo posmoderno nos dice que cada quien tiene su verdad y que todo es válido siempre que no molestes a nadie. ¿Y cuál ha sido el resultado de todos estos experimentos filosóficos y sociales? Te voy a decir cuál ha sido el resultado, porque lo veo todos los días en mi ministerio sacerdotal. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tantos recursos materiales, tanta tecnología, tanta comodidad, tanta libertad aparente, y al mismo tiempo nunca hemos tenido tantas personas profundamente infelices, ansiosas, deprimidas, adictas, perdidas. Las estadísticas de suicidio están en máximos históricos en muchos países desarrollados. Las consultas de psiquiatría están saturadas.
Las adicciones a sustancias, al alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, a las redes sociales están destrozando vidas por millones. Los matrimonios se rompen a la menor dificultad porque nadie nos enseñó que el amor verdadero requiere sacrificio y perseverancia. Las familias están fragmentadas, con hijos que apenas conocen a sus padres porque todos están ocupados persiguiendo sus propios sueños individuales. Y en medio de todo este caos, tú estás ahí, sintiendo ese vacío terrible que te come por dentro y sin saber cómo llenarlo. Pero déjame decirte algo fundamental que necesitas comprender. Ese vacío no es tu enemigo, aunque ahora mismo lo sientas así. Ese vacío es, paradójicamente, uno de los regalos más grandes que Dios te ha dado, aunque esto pueda sonarte contradictorio en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque ese vacío es la prueba irrefutable de que fuiste diseñado para algo más grande que este mundo material. Es como si Dios hubiera grabado en tu ADN espiritual una especie de GPS divino que constantemente te está señalando hacia tu verdadero hogar, hacia tu auténtica plenitud, hacia Él. Los animales no sienten este tipo de vacío existencial porque están perfectamente satisfechos cuando tienen comida, refugio y pueden reproducirse. Pero tú, creado a imagen y semejanza de Dios, llevas dentro una capacidad infinita que solo puede ser llenada por algo infinito. San Juan de la Cruz lo explicó maravillosamente en su poesía mística cuando hablaba de esa noche oscura del alma, ese sentimiento de ausencia y vacío, que muchas veces es precisamente el momento en que Dios está trabajando más profundamente en nosotros. Santa Teresa de Ávila vivió años de sequedad espiritual antes de experimentar esas uniones místicas profundas con el Señor. Los grandes santos pasaron por el desierto del vacío porque ese desierto es necesario para que aprendamos a distinguir entre los espejismos que este mundo nos ofrece y el agua verdadera que solo Cristo puede darnos. Entonces, lo primero que quiero que hagas es cambiar tu perspectiva sobre ese vacío. No es una maldición que debes eliminar lo más rápido posible, llenándolo con cualquier cosa. Es una invitación sagrada a emprender un viaje hacia las profundidades de tu ser, donde Dios te está esperando pacientemente desde siempre. Ahora bien, para entender realmente por qué te sientes tan vacío, necesitamos hablar de algo que la cultura moderna ha borrado casi completamente de su vocabulario: el concepto de tu destino eterno. Vivimos en una sociedad que funciona como si esta vida terrena fuera todo lo que existe, como si después de la muerte no hubiera absolutamente nada más que oscuridad y olvido. Incluso muchos cristianos nominales, personas que se dicen católicas porque fueron bautizadas de niños, viven en la práctica como ateos funcionales, tomando todas sus decisiones basándose únicamente en cálculos de placer y dolor, de beneficio y pérdida en esta vida temporal. Pero escúchame bien, tú no fuiste creado para 70 u 80 años de existencia en este planeta. Fuiste creado para la eternidad. Esta vida terrena es apenas el prólogo, la sala de espera, el periodo de formación y decisión que determina dónde pasarás literalmente para siempre. Cuando internalizas esta verdad, cuando realmente comprendes en lo más profundo de tu ser que cada día que vives aquí es un día menos que te queda para decidir tu destino eterno, todo cambia radicalmente. Las preocupaciones que te quitan el sueño empiezan a verse en su verdadera proporción. Esa discusión con tu compañero de trabajo, ese comentario hiriente que recibiste en redes sociales, esa cuenta bancaria que no crece tan rápido como quisieras, esa arruga nueva que descubriste en el espejo esta mañana, todo eso que nos consume la energía emocional y mental cada día, de repente se ve insignificante cuando lo miras desde la perspectiva de la eternidad. Y al contrario, cosas que quizás has estado descuidando completamente, como el estado de tu alma, como tu relación con Dios, como tu capacidad de amar de verdad a los demás, esas cosas se vuelven prioritarias porque son las únicas que vas a llevarte contigo cuando cruces el umbral de la muerte. El problema es que nuestra sociedad ha construido todo un sistema de distracción masiva precisamente para evitar que pienses en estas realidades fundamentales. Desde que te despiertas hasta que te acuestas, tu atención es bombardeada constantemente con estímulos diseñados para mantenerte en la superficie, para que nunca te detengas a reflexionar sobre las preguntas más importantes. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué le voy a decir a Dios cuando me pregunte cómo usé los talentos que me dio, el tiempo que me concedió, las oportunidades que puso en mi camino? Miras tu teléfono móvil un promedio de 150 veces al día, consumes horas de contenido vacío en redes sociales, te entretienes con series y películas que no te dejan absolutamente nada valioso, llenas cada minuto libre con ruido y actividad para no tener que enfrentarte al silencio y
Justo en ese silencio, en ese espacio vacío que tanto te aterroriza, es donde Dios quiere hablarte. Dios no grita, no compite con las notificaciones de tu smartphone, no hace efectos especiales para captar tu atención. Dios habla en un susurro suave, como hizo con el profeta Elías en la cueva del monte Joreb. Elías esperaba encontrar a Dios en el viento huracanado, en el terremoto, en el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos fenómenos espectaculares. Dios estaba en el susurro de una brisa suave. Y si tú nunca te detienes, si nunca apagas todo el ruido exterior e interior, si nunca te sientas en silencio ante el Santísimo Sacramento o simplemente en tu habitación con las manos abiertas y el corazón dispuesto, ¿cómo vas a escuchar lo que Dios quiere decirte? ¿Cómo vas a descubrir cuál es tu verdadera misión en esta vida? ¿Cómo vas a llenar ese vacío con lo único que realmente puede llenarlo? Déjame contarte algo que he observado en innumerables ocasiones durante mi ministerio. Las personas que más vacías se sienten por dentro son precisamente aquellas que tienen sus vidas más llenas por fuera. Conocí a un empresario exitoso, dueño de varias compañías, que venía a verme regularmente porque a pesar de su éxito material estaba al borde del suicidio. Me decía: padre, tengo todo lo que soñé cuando era joven, dinero, reconocimiento, una familia hermosa, propiedades en varios países. Pero me despierto cada mañana con un peso en el pecho que me aplasta, sintiendo que mi vida no tiene ningún sentido real, que todo es una farsa elaborada. ¿Sabes qué había pasado con este hombre? Había dedicado 40 años a construir un imperio empresarial, pero había olvidado completamente construir su vida interior. Había alimentado su cuenta bancaria, pero había dejado morir de inanición su alma. Y ahora, a sus 60 años, se daba cuenta de que había ganado el mundo entero, pero estaba perdiendo su alma exactamente como Jesús nos advirtió en el Evangelio. Pero tengo una pregunta para ti, algo que quiero que te lleve contigo mientras seguimos avanzando en esta reflexión. ¿Qué pasaría si ese vacío que tanto te duele fuera en realidad la mejor noticia que has recibido en años? Y si te dijera que ese dolor es la señal de que todavía estás vivo espiritualmente, de que Dios no ha dejado de llamarte, de que todavía hay esperanza de una transformación radical en tu vida, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Hablemos ahora de algo que está en la raíz misma de ese vacío existencial que experimentas, la pérdida de tu identidad verdadera. En el mundo contemporáneo, tu identidad se ha reducido a una serie de etiquetas superficiales y roles sociales que desempeñas. Eres tu profesión, tu estado civil, tu nivel socioeconómico, tu ideología política, tu orientación sexual, tu nacionalidad, tus gustos y preferencias de consumo. Te defines por lo que haces, por lo que tienes, por lo que otros piensan de ti, por cómo te ves en el espejo, por cuántos seguidores tienes en Instagram. Y el problema fundamental de construir tu identidad sobre estos cimientos es que todos ellos son inestables, temporales, sujetos a cambio constante. Tu trabajo puede desaparecer mañana. Tu cuerpo envejece inexorablemente cada día. La opinión de los demás fluctúa como las olas del mar. Tus circunstancias económicas pueden cambiar drásticamente. Todo eso en lo que has basado tu sentido de quién eres es arena movediza. Pero ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? La única que permanece estable a través de todos los cambios y circunstancias de la vida. Eres un hijo amado de Dios, creado con un propósito específico y eterno, dotado de una dignidad infinita que no depende de absolutamente nada de lo que hagas o dejes de hacer. Esta es la verdad más importante que puedes conocer sobre ti mismo. Antes de que hicieras algo bueno o malo, antes de que tuvieras cualquier logro o fracaso, antes incluso de que nacieras, Dios te amaba con un amor infinito y te deseaba en existencia, como le dijo Dios al profeta Jeremías. Antes de formarte en el vientre te conocía, antes de que salieras del seno materno te consagré. Tu existencia no es un accidente cósmico, no eres el resultado casual de procesos biológicos ciegos, eres una idea única en la mente de Dios hecha realidad, eres una palabra que Dios pronuncia en el mundo, eres irreemplazable e irrepetible en toda la eternidad. Cuando pierdes de vista esta verdad fundamental, cuando olvidas quién eres realmente en lo más profundo de tu ser, es cuando empiezas a buscar desesperadamente validación externa. Empiezas a depender de la aprobación de los demás para sentirte valioso. Necesitas constantemente que te digan que eres bueno en lo que haces, que eres atractivo, que eres inteligente, que eres exitoso. Te vuelves adicto a los elogios y mortalmente sensible a las críticas. Tu estado de ánimo sube y baja como un yo-yo dependiendo de cómo te trataron hoy tus colegas o tu pareja o tus hijos. Vives en una montaña rusa emocional
¿Por qué has puesto el control de tu valor propio en manos de personas que son tan frágiles e inconsistentes como tú? Y en el fondo, muy en el fondo, hay una vocecita que no para de susurrarte: no eres suficiente, nunca serás suficiente, tienes que hacer más, ser más, tener más para merecer amor y respeto. Esta es una de las mentiras más destructivas que el enemigo de nuestras almas, el diablo, planta en nuestra mente: que nuestro valor es condicional, que tenemos que ganarnos el amor, que debemos demostrar constantemente que merecemos existir. Y bajo la presión de esta mentira, millones de personas se están destruyendo lentamente. Desarrollan adicciones al trabajo, se exigen perfección en todo, se comparan constantemente con otros y siempre salen perdiendo en la comparación, se castigan brutalmente por cada error, viven con una culpa constante que nunca pueden sacudirse completamente. He visto personas brillantes y talentosas que se sienten como fraudes, esperando que en cualquier momento alguien descubra que no son tan buenos como aparentan. He visto hombres y mujeres hermosos que se miran al espejo y solo ven defectos. He visto cristianos sinceros que no pueden creer realmente que Dios los ama porque en el fondo piensan que son demasiado malos, demasiado pecadores, demasiado rotos para merecer el amor divino. Pero escucha esta verdad que puede liberarte hoy mismo si la dejas entrar en tu corazón: el amor de Dios por ti es completamente incondicional. No hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama en este preciso instante. Y también esto es crucial entenderlo: no hay absolutamente nada que puedas hacer para que Dios te ame menos de lo que ya te ama ahora mismo. Tu valor ante los ojos de Dios no se basa en tu desempeño, no fluctúa según tus logros o fracasos, no depende de si eres mejor o peor que otros. Tu valor es absoluto e infinito simplemente porque existes, porque Él te quiso en existencia, porque eres su criatura amada. San Juan Pablo II lo dijo hermosamente: no tenemos miedo de ser santos porque Cristo tiene poder infinito. El vacío que sientes comienza a llenarse cuando redescubres esta identidad fundamental, cuando dejas de buscar tu valor en lugares equivocados y lo encuentras donde siempre estuvo, en ser hijo de Dios. Ahora necesitamos hablar de algo que probablemente no te han dicho con suficiente claridad. Una de las causas más profundas de ese vacío interior es el pecado no confesado que llevas cargando, quizás durante años o incluso décadas. Y aquí necesito ser completamente directo contigo porque tu alma está en juego. El pecado no es simplemente romper reglas arbitrarias que una institución religiosa inventó para controlarte, como nos quiere hacer creer la mentalidad secular moderna. El pecado es actuar en contra de tu propia naturaleza más profunda, es traicionar tu verdadero yo, es separarte de la fuente de la vida que es Dios. Cada vez que pecas, especialmente cuando cometes pecados graves, con plena conciencia y deliberado consentimiento, algo se rompe dentro de ti, se crea una grieta en tu alma por donde se escapa la gracia, se levanta un muro entre tú y Dios, entre tú y tu propio corazón. He escuchado miles de confesiones en mi vida sacerdotal y te puedo asegurar que he visto el patrón una y otra vez. Personas que vienen diciéndome que se sienten vacías, deprimidas, sin sentido, y cuando empezamos a hablar con honestidad, descubrimos que están cargando con pecados que nunca han confesado adecuadamente. Un hombre que hace 20 años tuvo una aventura extramatrimonial y nunca lo confesó, nunca se lo dijo a su esposa, ha vivido 2 décadas con esa culpa corroyéndolo por dentro como un ácido, destruyendo su capacidad de estar verdaderamente presente en su propia vida. Una mujer que abortó en su juventud y enterró ese trauma en lo más profundo de su psique, nunca lo procesó espiritualmente, nunca recibió el perdón y la sanación que necesitaba, y ahora, 30 años después, ese dolor no resuelto sigue filtrándose en todas las áreas de su vida. Un joven adicto a la pornografía que lleva años esclavizado a esta cadena, sintiéndose sucio y avergonzado, pero incapaz de buscar ayuda, viviendo una doble vida que lo está matando espiritualmente. El pecado tiene consecuencias reales no porque Dios sea un juez vengativo esperando castigarte, sino porque violar las leyes espirituales es como violar las leyes físicas. Si decides saltar de un edificio, la gravedad no te castigará, simplemente actuará según su naturaleza y las consecuencias serán inevitables. Así funciona el pecado, tiene consecuencias naturales que se desprenden de la acción misma. Cuando vives en pecado, especialmente en pecados graves como adulterio, fornicación, pornografía, mentiras habituales, robos, calumnias, odios alimentados, cuando vives así y además añades la hipocresía de presentar una fachada diferente ante el mundo, tu vida interior se convierte en un campo de batalla.
Tu conciencia grita constantemente aunque intentes silenciarla con distracciones, y ese vacío se hace cada vez más profundo porque estás cortando el cordón umbilical que te conecta con la fuente de la vida. La tragedia es que nuestra cultura relativista se nos ha enseñado que no existe el pecado, que todo es subjetivo, que lo único malo es juzgar a otros, que puedes hacer lo que quieras mientras no hagas daño a nadie, como si eso fuera posible, como si nuestras acciones no tuvieran ondas expansivas que afectan a innumerables personas y ante todo a nosotros mismos. Se nos dice que la culpa es un sentimiento tóxico del que debemos liberarnos, que la vergüenza es algo impuesto por sistemas de poder represivos. Pero déjame decirte algo que aprendí no solo en los libros de teología, sino en la experiencia pastoral concreta. La culpa sana, esa voz de tu conciencia que te dice que hiciste algo malo, es uno de los mayores regalos que Dios te ha dado. Es tu sistema de alarma espiritual, es el dolor que te avisa que algo está dañado y necesita atención. Intentar eliminar la culpa sin eliminar la causa de la culpa, que es el pecado mismo, es como intentar curar una infección eliminando el dolor pero dejando la bacteria que la causa. Y aquí está la belleza incomparable del catolicismo. Aquí está por qué después de 2000 años esta iglesia sigue transformando vidas. Tenemos el sacramento de la reconciliación, la confesión sacramental, donde puedes traer toda esa basura que has estado cargando, todos esos secretos vergonzosos que no te atreves a contarle a nadie, todos esos pecados que te están matando por dentro, y ponerlos a los pies de un sacerdote que actúa en la persona de Cristo y escuchar las palabras más hermosas que pueden resonar en oídos humanos. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, algo real y objetivo sucede. Tus pecados son perdonados. La gracia de Dios fluye de nuevo libremente en tu alma. Las cadenas se rompen, el peso se levanta. Puedes respirar de nuevo. No es terapia psicológica, aunque tiene efectos terapéuticos profundos. No es simplemente hablar de tus problemas, aunque eso también es parte del proceso. Es un encuentro real con Cristo resucitado que tiene el poder de perdonar pecados y quiere usarlo contigo hoy mismo. Permíteme llevarte más profundo todavía en este análisis de las raíces de tu vacío existencial, porque hay otra dimensión que necesitamos explorar, la falta de propósito trascendente en tu vida. Los seres humanos no podemos vivir sin un para qué que dé sentido a nuestras acciones diarias. Viktor Frankl, el psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de concentración nazis, lo descubrió de la manera más dura posible. En Auschwitz, observó que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían una razón para vivir, un propósito que los trascendía, algo por lo cual valía la pena resistir un día más. Aquellos que perdían el sentido, que dejaban de ver un para qué en su sufrimiento, simplemente se tumbaban y morían. Frankl desarrolló toda una escuela de psicoterapia, la logoterapia, basada en esta idea que la búsqueda de sentido es la motivación primaria del ser humano. Pero aquí está el problema en nuestra sociedad contemporánea. Hemos perdido el gran relato, la narrativa unificadora que daba sentido a la vida humana. Durante siglos en la civilización cristiana occidental, ese marco de sentido estaba claro. Venimos de Dios, estamos en la tierra para conocerle, amarle y servirle. Y nuestro destino es volver a Él para toda la eternidad. Cada acción, por pequeña que fuera, podía ser ofrecida a Dios y así llenarse de significado eterno. El sufrimiento no era absurdo, sino que podía ser unido al sufrimiento redentor de Cristo en la cruz. Incluso las tareas más humildes, como barrer el suelo o cambiar pañales, se convertían en actos de amor con valor trascendente cuando se hacían por amor a Dios. Pero cuando arrancaste a Dios del centro de tu vida, cuando secularizaste completamente tu existencia, ¿qué te quedó? Un universo frío e indiferente que surgió por casualidad de una explosión hace miles de millones de años, en el cual eres un accidente temporal sin mayor significado que el que tú arbitrariamente decidas darle. Esta es la angustia existencial que describe también la filosofía atea moderna. Si Dios no existe, si no hay vida después de la muerte, si el universo es fundamentalmente absurdo, entonces en última instancia nada de lo que hagas importa realmente. Puede ser Mother Teresa o Adolf Hitler. Y en 100 años
Todos estarán igualmente muertos y olvidados. En 1000 años nadie recordará tu nombre. En 1.000.000 de años la especie humana probablemente se habrá extinguido. En miles de millones de años el sol se apagará y todo rastro de nuestra civilización desaparecerá. Desde la perspectiva de la eternidad física del cosmos, toda tu vida es menos significativa que un parpadeo. Bertrand Russell, el filósofo ateo británico, lo expresó con brutal honestidad. Toda nuestra civilización está construida sobre un fundamento de desesperación inevitable, porque todos nuestros esfuerzos están destinados a desaparecer en la muerte térmica del universo. Ahora bien, puedes intentar construir significados temporales, proyectos que te mantengan ocupado y te den la sensación de estar haciendo algo importante, tu carrera profesional, criar a tus hijos, contribuir a causas sociales, crear arte, acumular riqueza, dejar un legado. Y no estoy diciendo que estas cosas no tengan ningún valor, pero el problema es que si no están ancladas en algo eterno, en algo que trascienda el tiempo y el espacio, al final siempre acabarás chocando contra la pared de la futilidad. He visto a padres cuya única razón de vivir eran sus hijos, y cuando esos hijos crecieron, se independizaron y ya no los necesitaban. Quedaron completamente vacíos sin saber qué hacer con sus vidas. He visto a profesionales que dedicaron 50 años a construir una empresa y cuando finalmente se jubilaron cayeron en una depresión profunda porque sin su trabajo ya no sabían quiénes eran. He visto activistas sociales que lucharon toda su vida por causas nobles pero sin un fundamento espiritual sólido terminaron amargados y quemados. La única manera de encontrar un propósito que realmente llene el vacío, que realmente satisfaga esa sed de significado que llevas dentro, es reconectar tu vida con su fuente y destino último, que es Dios mismo. Cuando comprendes que fuiste creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y ser feliz con Él para siempre en la próxima, cuando internalizas que tu vida tiene un significado eterno porque eres parte del gran plan de salvación que Dios está desarrollando en la historia humana, cuando te das cuenta de que incluso tus sufrimientos más oscuros pueden ser ofrecidos como oración y unidos a la cruz de Cristo para la redención del mundo, entonces todo cambia. Tu trabajo diario ya no es solo un medio para ganar dinero, sino una vocación, un llamado de Dios, una manera de participar en su obra creadora. Tus relaciones familiares se convierten en una escuela de amor donde aprendes a salir de ti mismo y darte a otros, preparándote para la comunión eterna del cielo. Tus pruebas y dificultades dejan de ser obstáculos absurdos y se convierten en oportunidades de crecimiento espiritual, en la materia prima de tu santificación. Déjame hacerte una pregunta que puede parecer incómoda, pero que necesitas responder con total honestidad. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a alimentar tu alma en comparación con el tiempo que dedicas a alimentar tu cuerpo, tu mente, tu carrera o tu entretenimiento? Piénsalo seriamente por un momento. Probablemente pasas 1 o 2 horas al día comiendo, quizás otra hora en el gimnasio o haciendo ejercicio si eres disciplinado, 8 o más horas trabajando, varias horas consumiendo medios de entretenimiento, tiempo en redes sociales, tiempo organizando tu casa, tiempo en compromisos sociales. Pero realmente cuánto tiempo dedicas cada día a orar, a leer la Escritura, a meditar sobre las verdades eternas, a estar en silencio ante la presencia de Dios? La mayoría de las personas, si son honestas, tienen que admitir que dedican 0 minutos o en el mejor de los casos 5 o 10 minutos de oración distraída antes de dormir. Y luego te sorprendes de sentirte vacío espiritualmente. Imagina que tienes una relación amorosa con alguien pero nunca hablas con esa persona, nunca pasas tiempo con ella, nunca le prestas atención, solo te acuerdas de ella cuando necesitas algo o cuando estás en problemas. ¿Cómo crees que evolucionaría esa relación? Obviamente se marchitaría y moriría, porque las relaciones requieren tiempo, atención, cultivo constante. Pues bien, tu relación con Dios funciona exactamente igual. Dios te ama infinitamente y su amor por ti nunca cambia. Pero el amor es un diálogo, es una relación de 2 direcciones. Y si tú nunca le das espacio en tu vida, si nunca le dedicas tiempo de calidad, si solo te acuerdas de Él cuando estás desesperado y necesitas un milagro, ¿cómo esperas sentir su presencia, su consuelo, su guía? La sequedad espiritual que experimentas, ese vacío, no es porque Dios se haya alejado de ti, es porque tú te has alejado de Él al llenarte constantemente de todo excepto de Él. Los santos, esas personas que experimentaron plenitud y gozo incluso en medio de las peores adversidades, todos sin excepción tenían algo en común. Dedicaban horas cada día a la oración contemplativa, a estar en la presencia de Dios. Santa Teresa de Calcuta pasaba 2 horas en oración cada mañana antes de salir a servir a los moribundos en las calles. San José María Escrivá comenzaba cada día con 1 hora de oración mental
San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario y aún así encontraba tiempo para la oración personal profunda. Y no lo hacían por obligación legalista, sino porque habían descubierto el tesoro escondido en el campo, habían encontrado la perla de gran precio, habían probado y visto que el Señor es bueno. Y una vez que pruebas la auténtica intimidad con Dios, todo lo demás palidece en comparación. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Padre, eso está muy bien para santos y sacerdotes que no tienen las responsabilidades que yo tengo, pero yo trabajo 8 o 10 horas al día, tengo familia que atender, 1000 obligaciones, no tengo tiempo para rezar horas cada día y te entiendo perfectamente, de verdad que sí. No te estoy pidiendo que te hagas monje y te vayas a un monasterio, aunque si Dios te llama a eso sería maravilloso. Lo que te estoy diciendo es que necesitas hacer de tu relación con Dios la prioridad absoluta de tu vida, no una actividad más en tu lista de tareas pendientes que haces y te sobra tiempo. Si realmente pudieras convencerte de que dedicar media hora cada mañana a la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento o en un rincón tranquilo de tu casa va a transformar completamente el resto de tu día, va a darte una paz y claridad que multiplicará tu efectividad en todo lo demás, ¿no encontrarías esa media hora? El problema no es falta de tiempo, todos tenemos exactamente las mismas 24 horas cada día. El problema es prioridades y la cruda realidad es que lo que no priorizas inevitablemente se queda sin hacer. Si tu vida espiritual es lo último en tu lista de prioridades, entonces nunca habrá tiempo para ella porque siempre habrá algo más urgente, algo más visible, algo que grite más fuerte pidiendo tu atención. Pero déjame decirte algo que he comprobado miles de veces. Cuando pones a Dios primero, cuando le das el primer tiempo de tu día en lugar de las obras, cuando haces de la oración tu prioridad número 1, misteriosamente todo lo demás encaja en su lugar. De repente tienes tiempo para todo lo importante, las cosas fluyen mejor, tomas mejores decisiones, tienes más paz interior que se traduce en mayor productividad. Como dijo Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Y quiero revelarte algo más, algo que quizás nadie te ha explicado con suficiente claridad. Ese vacío que sientes, esa inquietud constante, esa sensación de que algo fundamental falta en tu vida, todo eso es la voz de Dios llamándote, invitándote, pidiéndote que vuelvas a casa. Dios no te creó para que vivieras lejos de Él, sufriendo innecesariamente, vagando en desiertos espirituales, buscando oasis que resultan ser espejismos. Te creó para la comunión íntima con Él, para experimentar su amor transformador, para ser llenado de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo lo que tienes que hacer para empezar ese viaje de regreso es dar un pequeño paso hacia Él, solo uno, porque Él prometió que si das un paso hacia Él, Él correrá 1000 pasos hacia ti. Tengo que hablarte ahora de algo que puede resultar polémico en nuestra cultura actual, pero que es absolutamente esencial para entender las raíces de tu vacío, la crisis de la verdad objetiva. Vivimos en una época donde se nos ha convencido de que cada persona tiene su propia verdad, que todo es relativo, que no existen verdades absolutas válidas para todos. Esta mentalidad, que los filósofos llaman relativismo, suena muy liberadora y tolerante en teoría, pero en la práctica está destruyendo a millones de personas desde adentro. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita verdades sólidas sobre las cuales construir su vida, necesita un fundamento firme sobre el cual pararse, necesita certezas que no cambien según la moda cultural del momento. Cuando te dicen que inventes tu propia verdad, que decidas por ti mismo qué es bueno y malo, que crees tu propio significado en un universo sin sentido inherente, lo que en realidad están haciendo es dejarte completamente a la deriva en un océano sin brújula ni estrella polar. He visto las consecuencias devastadoras de esta mentalidad en innumerables vidas. Jóvenes que no saben quiénes son porque se les ha dicho que su identidad es completamente fluida y autoconstruida, pudiendo cambiar la voluntad según cómo se sientan en un momento dado. Personas que no pueden tomar decisiones importantes porque no tienen ningún criterio objetivo para discernir entre opciones. Todo se reduce a lo que yo sienta, pero los sentimientos cambian cada día. Matrimonios que se destruyen porque cuando las cosas se ponen difíciles, ambos cónyuges deciden que su verdad es que ya no están enamorados y por tanto no tienen ninguna obligación de permanecer juntos. Padres que no saben cómo educar a sus hijos porque tienen miedo de imponerles cualquier valor o norma, no sea que violen su autonomía de crear su propio sistema moral. Es un caos absoluto disfrazado de libertad. Pero la realidad es que la verdad existe, es objetiva, es cognoscible y está accesible para ti.
No tienes que inventar tu propia verdad sobre las cuestiones fundamentales de la existencia porque esa verdad ya ha sido revelada. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo tengo una opinión sobre la verdad que puedes considerar si te gusta. No dijo, yo presento una verdad válida para algunos, pero no necesariamente para ti. Dijo categóricamente, yo soy la verdad. Y luego prometió, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es la opinión la que libera, no son tus sentimientos subjetivos los que liberan, es la verdad objetiva la que tiene poder liberador. Y esa verdad ha sido custodiada y transmitida fielmente durante 2000 años por la Iglesia Católica, la única institución en el planeta que puede rastrear su linaje directamente hasta Cristo y los apóstoles. El magisterio de la Iglesia, esa enseñanza autorizada que proviene de los obispos en comunión con el Papa, sucesor de Pedro, no es un invento humano arbitrario, ni una herramienta de control como nos quieren hacer creer los detractores. Es el tesoro de la revelación divina. Es la interpretación auténtica de la palabra de Dios contenida en las Escrituras y la tradición. Es la guía segura que Dios mismo estableció para que pudiéramos navegar las complejidades de la vida humana sin perdernos. Y cuando sometes tu vida a esa enseñanza, cuando dejas de confiar únicamente en tu propio juicio limitado y falible y te apoyas en la sabiduría acumulada de 20 siglos de santidad y reflexión teológica, algo maravilloso sucede. Encuentras libertad verdadera, no la falsa libertad de poder hacer lo que quieras que inevitablemente te esclaviza a tus pasiones y caprichos, sino la libertad auténtica de poder hacer lo que debes, lo que realmente te conviene, lo que te llevará a tu plenitud. Piensa en esto, un pez es libre de salir del agua si quiere. Nadie se lo impide físicamente, pero si ejerce esa libertad, morirá asfixiado en pocos minutos. La libertad verdadera del pez está en permanecer en su elemento natural donde puede prosperar. De manera similar, tu libertad verdadera no está en poder hacer cualquier cosa que se te ocurra, sino en vivir conforme a la naturaleza para la cual fuiste diseñado, en armonía con las leyes morales que Dios inscribió en tu corazón. Los mandamientos no son restricciones arbitrarias para limitar tu diversión, son el manual de instrucciones que el Creador te dio para que tu vida funcione correctamente. Cuando vives según los mandamientos de Dios, según las enseñanzas de la Iglesia, no estás siendo menos libre, estás siendo más tú mismo, estás actuando según tu verdadera naturaleza, estás viviendo la vida para la cual fuiste creado. El vacío que sientes viene en gran parte de haber rechazado esta verdad objetiva, de haber decidido que tú sabes mejor que Dios y su iglesia lo que te conviene, de haber elegido seguir tu propio camino en lugar del camino que conduce a la vida. Y el resultado es que estás perdido en un desierto de relativismo donde todo vale pero nada satisface, donde tienes infinitas opciones pero ninguna dirección clara, donde puedes ser quien quieras pero no sabes quién eres realmente. Vuelve a la verdad. Deja que la verdad objetiva revelada por Cristo y custodiada por su iglesia sea la luz que ilumine tu camino. Deja de intentar reinventar la rueda y acepta con humildad que hay. Pero ese jardín necesita cuidado, necesita agua, necesita sol, necesita las manos de ambos trabajando la tierra cada día. El problema, hermanos, es que nadie nos enseñó realmente cómo amar. Nos enseñaron a enamorarnos, que es fácil, que es hermoso, que es esa chispa que enciende todo al principio. Pero nadie nos dijo que el amor verdadero, ese que sostiene un matrimonio por 50 años, ese que sobrevive a las crisis, a las enfermedades, a las traiciones del tiempo, ese amor se construye con decisiones diarias, con sacrificio, con renuncia, con perdón. Y cuando no sabemos esto, cuando creemos que el amor es solo un sentimiento, entonces al primer obstáculo nos rendimos. Decimos, ya no siento lo mismo y pensamos que eso justifica abandonar. Pero el amor verdadero, hermanos, el amor de Cristo, no es un sentimiento que va y viene con las mareas. Es una decisión firme de la voluntad. Hoy quiero compartir con ustedes 3 claves que pueden transformar su matrimonio. No son fórmulas mágicas, no son trucos psicológicos de esos que venden en los libros de autoayuda. Son verdades eternas que nacen del Evangelio, que han sostenido matrimonios santos durante siglos, que vienen de la sabiduría de la Iglesia y de la experiencia de ver cómo Dios restaura lo que parecía perdido. Les advierto desde ahora, estas claves exigen todo de ustedes. Exigen humildad, exigen valentía, exigen que mueran a su orgullo y a su comodidad.
Pero les prometo, porque lo he visto con mis propios ojos, que si las aplican con sinceridad, su matrimonio no solo mejorará, sino que se transformará en lo que Dios siempre soñó que fuera. Antes de comenzar, necesito que entiendan algo fundamental. El matrimonio no es una institución humana que la iglesia bendice. El matrimonio es un sacramento, es decir, es un signo visible de la gracia invisible de Dios. Cuando ustedes se casaron, no firmaron un contrato social, entraron en una alianza sagrada. Dios mismo se hizo presente en ese momento y los unió no solo como esposos, sino como colaboradores de su obra creadora. Por eso San Pablo dice que el matrimonio es imagen del amor entre Cristo y su iglesia. Es un amor que se entrega totalmente, que no se guarda nada, que está dispuesto a dar la vida. Y si hoy su matrimonio está en crisis, no es porque el sacramento falló, es porque nosotros, los seres humanos débiles y pecadores, hemos dejado de vivir según ese diseño divino. Pero la buena noticia, la noticia que quiero que graben en su corazón hoy es que nunca es tarde para volver a empezar. La primera clave que quiero compartirles es esta. Aprendan a comunicarse desde el corazón, no desde la herida. Hermanos, la mayoría de los problemas matrimoniales nacen de una comunicación rota. Y cuando digo rota, no me refiero a que no hablen, porque conozco matrimonios que hablan mucho, que discuten mucho, que se gritan mucho. Me refiero a que no se comunican de verdad. Hablan desde sus heridas, desde sus resentimientos acumulados, desde su necesidad de tener la razón y de demostrar que el otro está equivocado. Cada conversación se convierte en un campo minado donde cualquier palabra puede detonar una explosión. Y así, poco a poco, van construyendo muros en lugar de puentes. La verdadera comunicación, esa que sana y que une, requiere algo que nuestra cultura ha olvidado, la vulnerabilidad. Sí, hermanos, esa palabra que tanto nos asusta, especialmente a nosotros los hombres que nos criaron con la idea de que mostrar nuestros sentimientos es de débiles. Pero déjenme decirles algo, el hombre más valiente que ha pisado esta tierra, Jesucristo, lloró. Lloró por la muerte de su amigo Lázaro, lloró por Jerusalén, sudó sangre en Getsemaní por la angustia. Si Dios hecho hombre se permitió ser vulnerable, ¿quiénes somos nosotros para pretender ser más fuertes que Él? La vulnerabilidad no es debilidad, es el coraje de mostrar tu verdadero yo, con tus miedos, con tus dudas, con tus necesidades. Cuando ustedes se comunican desde el corazón, no atacan, comparten. No dicen tú siempre o tú nunca, que son las dos frases más destructivas en un matrimonio. En lugar de eso dicen yo me siento, yo necesito, yo tengo miedo de. ¿Ven la diferencia? Una forma ataca y pone al otro a la defensiva. La otra forma abre tu corazón y le da permiso al otro de acercarse a tu dolor. He visto matrimonios transformarse completamente cuando aprenden este lenguaje del corazón. Recuerdo una pareja que vino a verme al borde del divorcio. Llevaban 20 años casados y ya no se soportaban. En la primera sesión cada uno trataba de convencerme de que el otro era el culpable. Pero les pedí que hicieran algo diferente, que cada uno compartiera su dolor sin culpar al otro. El esposo, un hombre recio y orgulloso, tardó casi media hora en poder decir lo que realmente sentía. Pero cuando finalmente lo hizo, con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, tengo miedo de que ya no me ames, tengo miedo de que te hayas quedado conmigo solo por los hijos. Trabajo tanto porque pienso que si no proveo no valgo nada para ti. Y su esposa, que había estado con los brazos cruzados y el rostro duro durante toda la sesión, se quebró. Por primera vez en años, vio al hombre vulnerable detrás del esposo distante, y ella también compartió, yo me siento sola, siento que ya no soy importante para ti, que solo existo para lavar, cocinar y criar a tus hijos. Ya no me siento mujer, me siento un mueble más de la casa. Hermanos, ese día no resolvieron todos sus problemas, pero algo profundo cambió. Dejaron de ser enemigos y volvieron a ser dos personas heridas que necesitaban sanación. Les voy a dar algo práctico que pueden hacer hoy mismo. Cada noche antes de dormir tomen 15 minutos, solo 15 minutos, sin televisión, sin celulares, sin distracciones. Siéntense frente a frente, tómense las manos y cada uno comparta 3 cosas. Algo bueno que vivió ese día, algo que le preocupa y algo que necesita del otro. No es momento para resolver problemas ni para dar consejos. Es momento para escuchar con el corazón. Y cuando el otro hable, no interrumpan, no juzguen, no minimicen lo que sienten. Solo escuchen como escucharía Cristo, con amor, con paciencia, con el deseo genuino de entender. Si hacen esto durante 30 días seguidos, les prometo que van a redescubrir a la persona que se casó con ustedes. Van a ver cosas que el ajetreo de la vida les había ocultado. La segunda clave es esta.
Recuperen el servicio mutuo como expresión del amor. Hermanos, vivimos en una cultura profundamente egoísta que nos ha enseñado que el amor es recibir, es sentirnos bien, es que el otro nos haga felices. Y bajo esa mentalidad, cuando el otro no nos hace felices, pensamos que ya no hay amor, pero eso no es amor, eso es consumismo emocional. El verdadero amor, el que Cristo nos enseñó, es exactamente lo contrario. Es dar, es servir, es buscar el bien del otro, incluso cuando no me apetece, incluso cuando me cuesta, incluso cuando no recibo nada a cambio. Por eso Jesús en la última cena se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Imaginen esa escena. Dios hecho hombre, de rodillas lavando los pies sucios y polvorientos de sus amigos. Y después les dice algo revolucionario: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa para su matrimonio? Significa que el amor verdadero se mide por el servicio, no por los sentimientos. Se mide por las veces que moriste a tu comodidad para cuidar al otro, por las veces que trabajaste aunque estabas cansado para que a tu familia no le faltara nada, por las veces que callaste cuando querías reclamar porque sabías que tu pareja estaba pasando por un momento difícil, por las veces que pediste perdón aunque creías tener la razón, porque valorabas más la paz que tu orgullo. El problema es que muchos matrimonios se han convertido en una negociación constante. Yo hago esto si tú haces aquello. Yo cocino, pero tú lavas los platos. Yo trabajo fuera, pero tú te encargas de los niños. Y lo digo claramente, está bien dividir las responsabilidades del hogar, eso es sabiduría práctica. El problema es cuando todo se convierte en un cálculo de quién hace más, quién da más, quién se sacrifica más, porque entonces el matrimonio se vuelve una balanza donde estamos constantemente pesando si el otro nos debe algo. Y ese es el camino directo al resentimiento. El amor verdadero no lleva cuentas. San Pablo lo dice hermosamente. El amor no lleva cuentas del mal. Quiero que piensen en esto. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por su pareja sin que ellos lo pidieran, sin esperar nada a cambio, solo por el puro gozo de verlos felices? ¿Cuándo fue la última vez que llegaron a casa con un detalle pequeño, no porque fuera su aniversario o su cumpleaños, sino simplemente porque pensaron en elos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron descansa, yo me encargo, cuando veían que estaban agotados? Estos pequeños actos de servicio, hermanos, son como el agua que mantiene viva la planta del amor. Sin ellos, la planta se seca. Y muchos matrimonios están secos, completamente áridos, porque cada uno está esperando que el otro empiece a regar. Les voy a contar algo de mi experiencia. He conocido matrimonios donde la esposa está enferma de cáncer, donde el esposo perdió su trabajo, donde tienen un hijo con discapacidad grave, donde han pasado por pérdidas terribles, y sin embargo, cuando los ves, hay algo en ellos que resplandece. No es que no sufran, no es que no tengan momentos de desesperación, pero hay una paz, hay una unidad, hay un amor que se ha hecho más fuerte en el crisol del sufrimiento. ¿Y saben qué tienen en común todos estos matrimonios? Que aprendieron a servirse mutuamente. Que cuando uno está débil, el otro carga con todo. Que no compiten por ver quién tiene la cruz más pesada, sino que se ayudan a llevar la cruz del otro. Eso, hermanos, eso es el amor en su forma más pura. Y ahora viene algo que necesito que escuchen con mucha atención, porque aquí está el secreto que puede cambiar todo en su matrimonio. ¿Están listos para descubrir qué es lo que realmente mantiene vivo el fuego del amor después de tantos años? No se vayan, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente lo que necesitan escuchar. La tercera clave, y quizás la más importante, es esta: coloquen a Cristo en el centro de su matrimonio. Hermanos, pueden aplicar todas las técnicas de comunicación del mundo, pueden servirse mutuamente con dedicación admirable, pero si Cristo no es el centro de su hogar, están construyendo sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y créanme que vendrán, toda esa estructura se derrumbará. Porque un matrimonio sin Dios es como un árbol sin raíces. Puede verse frondoso por un tiempo, pero al primer viento fuerte cae. ¿Qué significa poner a Cristo en el centro? No significa solamente ir a misa los domingos, aunque eso es importante. No significa solamente rezar un Padre Nuestro antes de dormir, aunque eso también es bueno. Significa algo mucho más profundo y radical. Significa reconocer que su matrimonio no les pertenece, que es de Dios. Significa entender que ustedes dos no son solo esposos, son una trinidad terrena donde Cristo es el tercero que los une. Santa Teresita de Lisieux decía algo bellísimo: no son dos que se miran cara a cara, sino dos que miran juntos en la misma dirección, hacia Cristo. Cuando ambos están mirando a Cristo,
Cuando ambos están tratando de ser más como Él, entonces inevitablemente se acercan el uno al otro. He visto matrimonios que llevaban años en terapia, que habían probado todo, que estaban listos para separarse, y cuando finalmente se rindieron y le entregaron su matrimonio a Dios, cuando empezaron a orar juntos, cuando empezaron a llevar sus heridas a los pies de la cruz, todo cambió. No fue un milagro instantáneo donde de repente todo se arregló. Pero empezó a haber sanación, empezó a haber perdón, empezó a haber una fuerza que no venía de ellos mismos. Porque hermanos, el matrimonio cristiano no es algo que podamos sostener con nuestras propias fuerzas, es un sacramento y eso significa que Dios derrama gracias especiales sobre ese vínculo. Pero esas gracias necesitan ser activadas, necesitan ser pedidas, necesitan ser recibidas. Permítanme ser muy específico aquí. Cuando digo que oren juntos, me refiero a que establezcan un momento sagrado cada día donde, como pareja, se presenten ante Dios. Puede ser en la mañana antes de que los niños se despierten, puede ser en la noche cuando todo esté en silencio, pero que sea un momento donde juntos, tomados de la mano, le presenten a Dios sus alegrías, sus preocupaciones, sus miedos, sus sueños, donde le pidan por sus hijos, donde le agradezcan por las bendiciones, donde le supliquen ayuda en las dificultades. Y créanme, hermanos, cuando dos esposos oran juntos, están haciendo algo tan poderoso que el mismo demonio tiembla. Porque el enemigo sabe que un matrimonio que ora junto es un matrimonio que él no puede destruir. Por eso pondrá 1000 obstáculos. El cansancio, las distracciones, las peleas justo antes de la hora de oración, la sequedad espiritual, donde parece que Dios no escucha, pero no se rindan, perseveren. Yo he visto demasiados testimonios de parejas que me dicen: Padre, desde que empezamos a orar juntos, algo cambió en nosotros. Nos peleamos menos, nos entendemos mejor, hay más paciencia, más ternura. Y no es magia, hermanos, es gracia. Es el Espíritu Santo obrando en ese vínculo matrimonial que Él mismo consagró. Y hay otra dimensión de poner a Cristo en el centro que necesito mencionar, la Eucaristía. Hermanos, la Eucaristía no es un ritual bonito o una costumbre de los domingos, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Dios mismo entregándose a nosotros como alimento. Y cuando ambos esposos comulgan, cuando ambos reciben a Cristo en su interior, algo misterioso pero real sucede. Cristo está en ambos, uniéndolos de una manera que trasciende lo físico o lo emocional. Por eso los matrimonios que van juntos a misa, que comulgan juntos, que participan activamente en la vida sacramental de la iglesia, tienen una fortaleza especial. No digo que no tengan problemas, todos los matrimonios tienen problemas. Pero tienen un ancla, tienen un fundamento que no se mueve cuando todo lo demás tiembla. Recuerdo a una pareja mayor que conocí hace años, llevaban más de 50 años casados y todavía se miraban con esa ternura que hace sonreír a cualquiera. Les pregunté cuál era su secreto, esperando escuchar alguna anécdota romántica o algún consejo práctico. Y el Señor me miró con esos ojos llenos de sabiduría y me dijo: Padre, nunca hemos dejado de ir juntos a misa. En los buenos tiempos íbamos a dar gracias. En los malos tiempos íbamos a pedir fuerza. En los tiempos donde ya no nos soportábamos, íbamos porque sabíamos que allí, frente al Santísimo, algo se arreglaba en nuestros corazones, aunque no supiéramos qué. Y luego la señora añadió algo que me llegó al alma. Padre, hay días en que yo no puedo amar a mi esposo con mis propias fuerzas. Estoy cansada, estoy herida, estoy resentida. Pero cuando recibo a Jesús en la comunión, le digo: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Ama a mi esposo a través de mí. Dame tu amor porque el mío se acabó. Y hermanos, esa es la clave. Reconocer que nuestro amor humano es limitado, que se agota, que tiene días buenos y días malos. Pero el amor de Cristo es inagotable, es infinito y está disponible para nosotros si lo pedimos. También quiero hablarles de algo que muchos matrimonios han olvidado: la confesión. Hermanos, cuando pecamos contra nuestro cónyuge, cuando somos crueles con nuestras palabras, cuando somos egoístas con nuestras acciones, cuando guardamos rencor o alimentamos el resentimiento, no solo estamos lastimando a nuestro matrimonio, estamos pecando contra Dios, porque ese vínculo matrimonial es sagrado y tratarlo con desprecio o negligencia es una ofensa a quien lo creó. Por eso necesitamos el sacramento de la reconciliación. Necesitamos confesar nuestras faltas, recibir el perdón de Dios y renovar nuestro compromiso de amar como Cristo ama. Y aquí va algo importante: cuando vayan a confesarse, no confiesen los pecados de su pareja. He escuchado tantas confesiones donde la persona dice: Padre, mi pecado es que mi esposo es un insensible que nunca me escucha. Eso no es confesión, eso es queja.
La verdadera confesión requiere que miremos nuestro propio corazón y reconozcamos dónde hemos fallado nosotros. Padre, he sido orgulloso y no he querido pedir perdón cuando he herido a mi esposa. Padre, he sido amargada y he castigado a mi esposo con silencios y desprecios. Esa es la confesión que sana, la que nos humilla pero nos libera. Pero atención, porque lo que viene ahora es el corazón de todo esto. He compartido 3 claves con ustedes: comunicación desde el corazón, servicio mutuo y Cristo en el centro. Pero hay algo que une estas 3 claves, algo sin lo cual ninguna de ellas funcionará. ¿Quieren saber qué es? No cambien de canal, porque esta verdad puede ser el punto de quiebre entre un matrimonio que sobrevive y uno que verdaderamente vive. Ese elemento que une todo, hermanos, es el perdón. El perdón radical, incondicional, diario. Sin perdón no hay comunicación posible, porque las heridas del pasado contaminan cada conversación. Sin perdón no hay servicio verdadero, porque detrás de cada acto habrá un yo hago esto, pero tú me hiciste aquello. Sin perdón, Cristo no puede habitar en ese hogar, porque donde hay falta de perdón hay falta de amor, y donde no hay amor Dios no puede estar. El perdón, hermanos, es lo más difícil y lo más necesario en un matrimonio, porque en la convivencia diaria las heridas son inevitables. Vamos a decir palabras que lastiman, vamos a tener actitudes egoístas, vamos a fallar 1000 veces. La pregunta no es si vamos a herir al otro, la pregunta es ¿qué haremos con esas heridas? ¿Las vamos a guardar en un cajón del corazón, acumulándolas hasta que ese cajón explote en un estallido de resentimiento? ¿O vamos a sanarlas con el bálsamo del perdón? Jesús nos dice algo radical en el Evangelio. Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro pensaba que estaba siendo generoso, porque la tradición judía decía que había que perdonar 3 veces. Pero Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Y saben qué significa eso? No es una operación matemática para calcular 490 veces, significa siempre. Significa que no hay límite para el perdón. Y si esto es verdad para cualquier hermano, ¿cuánto más para tu esposo, para tu esposa, para esa persona con quien prometiste estar en las buenas y en las malas? Ahora, necesito aclarar algo, porque aquí hay confusiones. Perdonar no significa tolerar el abuso. Si hay violencia física, si hay infidelidad recurrente, si hay adicciones que destruyen a la familia. Perdonar no significa que te quedes en una situación que te está destruyendo a ti y a tus hijos. El perdón es para liberar tu corazón del veneno del odio, pero la prudencia cristiana también exige que te protejas. En esos casos graves hay que buscar ayuda profesional, hay que poner límites claros, y en algunos casos hay que tomar distancia física. Pero incluso en esas situaciones extremas, el perdón sigue siendo necesario, no para que la relación continúe necesariamente, sino para que tú seas libre. Pero en la mayoría de los matrimonios, hermanos, no estamos hablando de esos casos extremos. Estamos hablando de las heridas ordinarias del día a día. La palabra áspera cuando llegaste cansado del trabajo. El olvido del aniversario porque estabas abrumado con otras responsabilidades. La falta de atención porque estabas distraído con el celular. Esas pequeñas heridas que, si no se sanan con perdón diario, se convierten en cicatrices que endurecen el corazón. Por eso les digo, antes de que termine el día, antes de que se vayan a dormir, resuelvan. Pidan perdón por sus faltas, perdonen las faltas del otro, no se vayan a la cama con el enojo todavía ardiendo. San Pablo lo dice claramente: no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Y cómo se perdona de verdad? Porque muchos dicen te perdono, pero en el fondo siguen guardando rencor, siguen sacando en cara las faltas del pasado cada vez que hay una discusión. Perdonar de verdad es tomar la decisión consciente de soltar esa ofensa, de no usarla más como arma, de mirar a esa persona como si esa falta nunca hubiera existido. Es imitación de cómo Dios nos perdona a nosotros. Cuando Dios perdona nuestros pecados en la confesión, no los usa después para castigarnos. Los echa al fondo del mar, como dice la Escritura. Los borra completamente. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Déjenme contarles de una pareja que vino a verme destrozada por una infidelidad. El esposo había tenido una aventura de varios meses. Cuando la esposa lo descubrió, su mundo se derrumbó. El dolor era tan intenso que pensó que nunca podría superarlo. Y honestamente, yo tampoco estaba seguro de que pudieran salvar ese matrimonio. Pero ambos estaban dispuestos a intentarlo, ambos querían luchar. El proceso fue largo y doloroso.
Hubo muchas lágrimas, muchas conversaciones difíciles, mucha terapia, pero lo que hizo la diferencia fue que ella tomó la decisión de perdonar. No fue un perdón instantáneo, fue un proceso de meses donde cada día tenía que renovar esa decisión. Había días donde el dolor volvía con fuerza y sentía que no podía más. Pero entonces se arrodillaba ante el crucifijo y decía: Jesús, tú perdonaste a los que te crucificaron, dame la fuerza para perdonar a mi esposo. Y poco a poco, día a día, la herida comenzó a sanar. No desapareció por completo, algunas heridas dejan marca, pero dejó de sangrar, dejó de doler con esa intensidad que paraliza. Y hoy, 5 años después, me dicen que su matrimonio es más fuerte que nunca. No porque la traición no importara, sino porque el perdón fue más poderoso que la herida. El esposo también hizo su parte. No solo pidió perdón, sino que se arrepintió de verdad. Cambió su estilo de vida, cortó con todo lo que lo había llevado a caer, buscó ayuda espiritual y psicológica para entender por qué había caído en esa tentación. Y sobre todo, durante años fue paciente con el dolor de su esposa, entendiendo que ella necesitaba tiempo para volver a confiar. No se defendió diciendo: ya te pedí perdón, supéralo. Asumió las consecuencias de sus actos con humildad. Eso, hermanos, es arrepentimiento verdadero. Y cuando hay arrepentimiento verdadero de un lado y perdón verdadero del otro, la gracia de Dios puede obrar milagros. Ahora, hermanos, quiero abordar algo que está matando muchos matrimonios modernos y de lo que se habla poco: la falta de compromiso real. Vivimos en una cultura de lo desechable, donde si algo no funciona, se tira y se compra otro. Si el celular se daña, compras otro. Si la ropa pasa de moda, compras otra. Y esa mentalidad se ha infiltrado en nuestras relaciones. Si el matrimonio está difícil, si ya no siento mariposas en el estómago, si aparece alguien que me parece más interesante, entonces me voy. Y eso, hermanos, eso es una mentira del enemigo que está destruyendo familias enteras. El compromiso verdadero no es un sentimiento, es una decisión. Es decir, yo elegí a esta persona para toda la vida y voy a honrar esa elección, pase lo que pase. No es ciego, no es necio. Es consciente de que habrá momentos difíciles, de que habrá días donde el amor se sentirá como un desierto árido. Pero es la determinación de no huir cuando lleguen esos días, sino de quedarse y luchar. Porque el amor verdadero no huye ante la dificultad, crece en ella. Hay una historia que me gusta mucho de un matrimonio de ancianos. Alguien les preguntó cuál era el secreto de haber durado más de 60 años juntos. Y el Señor respondió con una frase que era simple pero profunda. Nacimos en una época donde cuando algo se rompía, lo arreglábamos, no lo tirábamos. Hermanos, esa es la actitud que necesitamos recuperar en nuestros matrimonios. Cuando algo se rompe entre ustedes, no huyan. No piensen inmediatamente en el divorcio, arréglelo. Busquen ayuda, acudan a un consejero matrimonial, hablen con su párroco, hagan un retiro de parejas, pero no se den por vencidos. Y quiero decirles algo que puede sonar duro, pero que necesitan escuchar. El divorcio rara vez es la solución que prometía ser. He visto a personas que se divorciaron convencidas de que iban a ser más felices, de que iban a encontrar el amor verdadero en otro lado, y algunos años después vienen a verme y me confiesan con lágrimas que se arrepienten, que el problema no era su pareja, el problema eran ellos mismos, que los mismos defectos que tenían en el primer matrimonio los siguieron al segundo, que lastimaron profundamente a sus hijos, que rompieron una familia por una ilusión que resultó ser falsa. No estoy diciendo que todos los que se divorciaron hicieron mal. Hay situaciones donde verdaderamente era necesario, donde la convivencia era imposible, donde había peligro real. La iglesia entiende esto y por eso existen los procesos de nulidad matrimonial. Pero lo que sí estoy diciendo es que muchos matrimonios se divorcian por razones que podrían haberse trabajado si ambos hubieran estado dispuestos a morir a su orgullo y a luchar por su familia. Y esa es una tragedia que se repite todos los días. Hermanos, sus hijos están viendo cómo se relacionan ustedes. Aunque no lo digan, aunque piensen que los niños no se dan cuenta, ellos absorben todo. Si ven un papá que trata a su mamá con respeto, con ternura, con paciencia, van a crecer sabiendo cómo es el amor verdadero. Si ven a una mamá que honra a su esposo, que lo apoya, que habla bien de él incluso cuando no está presente, van a aprender qué es la lealtad. Pero si ven peleas constantes, desprecio, indiferencia, van a crecer pensando que eso es normal y probablemente repetirán ese patrón en sus propios matrimonios. Ustedes están formando la próxima generación. Están enseñando con su vida, no con sus palabras, qué es el matrimonio. Esa es una responsabilidad enorme y por eso les ruego, luchen por su matrimonio.
No solo por ustedes, sino por sus hijos, por sus nietos que vendrán, por toda la línea de descendencia que depende de que ustedes honren ese vínculo sagrado que Dios estableció. Porque un matrimonio sólido no solo bendice a los esposos, bendice a toda la familia, bendice a la comunidad entera. Y ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario, la intimidad física en el matrimonio. Hermanos, Dios creó la sexualidad y la creó buena. En el contexto del matrimonio, la unión física es sagrada, es la expresión corporal del amor total que se prometieron. Pero en muchos matrimonios, este aspecto está roto.